Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, buenas tardes. Vamos a ver si hoy intentamos transmitirle un poco lo que es la protección de barras. Yo me voy a inclinar un poco por la que conocemos y por la que casi en todos lados es la que más está instalada en este momento, que es la de ABB, ¿no? O sea, la protección REP 500 de ABB es como una de las que más está instalada, así, es como la que gana en todos lados, ¿no? Aunque hay de otros fabricantes también. Yo acá me estuve bajando de otras marcas y, por ejemplo, de Schneider está la P746, que sería la protección de barras, ¿no? O sea, siempre hablando ahora de lo que es microprocesada, ¿no? O sea, no de sistemas viejos. O sea, pero básicamente trabajan todas de la misma manera, porque más o menos la idea se repite de una a la otra, ¿no? O sea, las cosas que vamos a ver para un modelo se repiten tal vez con otro nombre o parecido, pero la funcionalidad es la misma, ¿no? Porque aparecen los mismos problemas y bueno, y lo solucionan más o menos de la misma forma, ¿no? O sea, esta sería el P746, entonces sería como una protección de barras del Schneider, ¿no? A ver si por acá está un poco más. Bueno, acá está el ajuste. Ahora lo vamos a ir viendo todo por detalle, ¿no? O sea, bueno, acá está distintos modos de cómo tomar las corrientes. En este caso, no sé lo vamos a ver con bueno, la sumatoria, ¿no? O sea, hace más o menos esta formulita que ven acá, ahora lo vamos a ver que en el otro manual es la misma. En este caso difiere un poco de lo que es los transformadores, pero más o menos la idea es la misma, nada más que acá la corriente diferencial es como una suma, o sea, el valor absoluto de la suma de las corrientes, y la corriente de paso es como la suma de cada uno de los valores absolutos, ¿no? O sea, es como la de paso es como la suma total, no importa si entra y sale, y la diferencial es como que sí importa el sentido, ¿no? Por eso en un caso, o sea, en teoría va a dar 0 y en otro caso va a dar distinto de 0, ¿no? Después está la checksum, que es, también está en el de ABB. Después la característica es parecida a la que vimos en el diferencial del transformador. Pero bueno, empecemos por el principio. Después, otros fabricantes también, el B90, que es de General Electric, que de la línea UR. O sea, bueno, en este conseguí así un catálogo. Pero la idea es la misma, ¿no? O sea, la idea es de que se llaman protección de barra distribuida.
¿no? O sea, es un poco, ¿no? O sea, está manejado, o sea, toma las corrientes y las imágenes de los interruptores y de los seccionadores, unidades de bahía que están instaladas una por cada bahía, o por cada, donde haya un interruptor con TI, tendría que ir una unidad de bahía. Entonces están en las líneas y en los trafos, en el acople, en todo lo que es las barras de la subestación. Y después esto se comunica por fibra óptica a una unidad central. Bueno, el de General Electric es el B90, para nombrarle así distintos. Y este es de CEL, el 487. El 487 de CEL. ¿No? Para mostrarle distintas protecciones de barra. O sea, todos, o sea, vienen asociados la que es la protección de barras y lo que es el PFI, ¿no? O sea, lo que llamamos nosotros PFI o protección de falla interruptor. Eso es porque ahorra cableado, ¿no? O sea, ahorra muchas imágenes de seccionadores y interruptores que lo necesitan las dos protecciones, ¿no? O sea, las dos funciones de protección necesitan lo mismo en una estación, entonces para que no se esté como duplicando el cableado, se ponen las dos funciones en el mismo equipo, ¿no? Que es la protección de barras y de fallo interruptor. Yo le subí ahí unos manuales, a ver si saca la parte, me pareció. Acá subí en un principio el libro, el capítulo de que habla de la protección de barras, un manual o dos del Red 500 que está en español. Esto un poco lo vamos a ver ahora. Y bueno, y para consultas, ¿no? O sea, el foro de consultas sobre este tema. El de CEL también es un catálogo. Por ejemplo, acá, en este, bueno, el 50BF es la protección de PFI, ¿no? O sea, la protección de PFI, que sería así por sobrecorriente, ¿no? Que yo una de las cosas que me pregunto es que tendrían que hacer un PFI no solo con sobrecorriente, sino que también por tensión, o sea, porque hay casos que podemos llegar a tener fallas y no tener corriente. Entonces tendría que estar asociado el PFI a otra función, ¿no? Que se puede armar todo eso después. Uno lo arma después de una lógica como lo que tiene el relé, pero ya sería armar algo aparte de lo que es la función. O sea que... Leo, perdón, eso que estás mencionando que se puede armar si hace falta otra función. Sí. No me queda claro a qué te referís, si hay que comprar algún equipamiento especial o configuración. No, o sea, los equipos, yo lo mostré un poquito la clase pasada, lo último, que tenía, estaba esa lógica que programable que se puede armar, o sea, lo vimos en el Schneider, pero se puede programar también
en otros equipos, ¿no? En un relé de impedancia también, un maximal también. Y uno puede armar una lógica donde le pone qué funciones quiere utilizar y con señales de entrada, por ejemplo, entradas digitales que vengan de otros equipos, ¿no? Porque lo que hace el PFI es toma señales de disparos de otros equipos, o sea, y del propio, ¿no? O sea, ya que acá sí hay funciones de disparo, o sea, acá hay funciones que si dan disparo, también tendrían que ser arranques PFI, ¿no? O sea, ahora lo vamos a ir viendo con más detalle. Digamos, Claro, mi pregunta es más que nada porque acá vemos que están seleccionadas, por ejemplo, 27, 59, 50, 51. Sí. No sé qué tienen de especial estas, si es que todas se pueden configurar. No, por ejemplo, acá te nombra funciones que tiene el equipo, ¿no? Pero la función de protección de falla interruptor solo opera, o sea, las condiciones para que haya, o sea, para que actúe la protección de falla interruptor, o PFI, como la llamamos normalmente, se tienen que dar una condición de arranque, que esa condición de arranque te la da un disparo, ¿no? O sea, por un lado, el arranque del PFI te lo arranca un disparo, o sea, un disparo de cualquier protección o de cualquier función, ¿no? O sea, el disparo sería lo que iría a abrir el interruptor, ¿no? Y en la mayoría de los casos, en casi el 100% de los casos, un umbral de corriente, ¿no? O sea que serían las dos condiciones, como si fuera una AND, ¿no? De el arranque más una sobrecorriente. O sea, lo que significa es que hubo un disparo y que hay una falla, ¿no? O sea, es como esas dos condiciones que necesita la protección de falla interruptor. Entonces, después, si se abre el interruptor en un determinado tiempo, antes de que opere, o sea, por eso se ajusta esta protección como para darle tiempo a que abra el interruptor, ¿no? O sea, el interruptor, poner que abra en 60, 80 milisegundos, o sea, le llega el disparo de alguna protección y si está todo bien, abre el interruptor antes de los 100 milisegundos seguro, ¿no? Entonces se ajusta en 120 milisegundos, ¿no? Como para arrancar, ¿no? O sea, en un primer disparo, o sea, lo que se llama a veces redisparo. Estoy hablando de la protección de falla interruptor, ¿no? En este momento. Entonces, si tenemos un arranque que hubo una falla, ¿no? Que lo detectó una función de esta o alguna función de alguna protección externa, arranca la protección de falla interruptor. Más la corriente, eso hace que empiece a contar un tiempo, que es el tiempo este que le estoy diciendo de 120 milisegundos. Si dentro de esos 120 milisegundos no desaparece la corriente, significa que todavía el interruptor no abrió la falla, ¿no? Entonces hace como un redisparo al interruptor, puede ser por la otra bobina de disparo, ¿no? Por lo general los interruptores de alta tensión tienen dos bobinas. Entonces, en un T1, en un tiempo 1, que serían los 120 milisegundos, daría el disparo. Sigue habiendo corriente, ¿no? Pero hay casos como que tuvimos que implementar algo así parecido, en donde tenemos un triángulo, por ejemplo, de un transformador, tiene una salida en triángulo, que si hay una falla a tierra, no tenemos corriente, digamos. ¿Se entiende un poco lo que yo quería decir? O sea,
Entonces, tengo que esta función, como me arranca por corriente y por un disparo, o sea, no me funciona, digamos, porque yo quiero que me arranque, en el caso de un triángulo, por subtensión, ¿no? O por una sobretensión de neutros. Supongamos que la tensión de neutro la esté calculando a través de internamente en el relé, ¿no? O una subtensión de fase, ¿no? O sea, cuando yo pongo a tierra una fase en un triángulo, me cae la tensión de esa fase, digamos. Pero no tengo corriente, porque está aislado de tierra, digamos, el sistema en un triángulo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese caso, hay que armar con la función de subtensión, que sería esta la 27, algo con una lógica en donde le tengo que poner las entradas, armar mi AND en forma externa, digamos, ¿no? Que se puede hacer eso, como con un PLC, digamos, que tienen los relés, ¿no? Todos los relés tienen formas de hacer lógicas internas, ¿no? Que las arma uno a como quiere que funcione realmente el relé. Hubo una etapa previa a lo que tenemos hoy, como IED, en donde ya venía como preconfigurado, ¿no? Había relés que esas cosas no se podían, como que no se podía configurar muchas cosas, o sea, ya venían como preconfigurados, esto funciona de esta manera y te tenías que adaptar a esa manera. Hoy los relés, aparte de tener las funciones y las entradas analógicas como en bloques diferentes, después tengo un montón de compuertas OR, AND y un montón de otras cosas para poder armar lógicas como uno quisiera, digamos, ¿no? ¿Se entendió más o menos lo que quiero decir entonces ahí? Sí, sí, profe. O sea, al margen de que tiene funciones, por eso tienen funciones de sobretensión, pero el PFI solo funciona por sobrecorriente, ¿no? En todos los casos casi, no hay PFI que funcione hoy, ¿no? O sea, pero si uno quiere lo puede armar el PFI en forma externa, ¿no? Eso era un poco lo que quería decir. Bueno, el libro... Está la Z arriba. Es como que habla de, por un lado, que la protección de barras se pone, o sea, en instalaciones o en subestaciones donde sea importante poner, porque aparte de que es cara, no se justifica para todos los casos. Entonces, en el caso de que necesitemos librar una estación en caso de que haya un cortocircuito o una fuga a tierra o que se explote un elemento de medición o algo, que lo toma como diferencial de barra. Un poco para la estabilidad del sistema, ¿no? Porque es como que en estaciones que se trabajan con mucha potencia, o sea, en estaciones que, por ejemplo, esto sería de 132 kilovolts, ¿no? Mínimo, o 220. Entonces, podemos tener distintas configuraciones, ¿no? Donde tenemos barras simples, ¿no? Como esto de acá sería como tenemos en media tensión nosotros, sería barra simple o doble barra, ¿no? O sea que en estaciones de 132 kilovolts tenemos la llegada de las líneas o los cables de 132 kilovolts y los transformadores, todos conectados así en la doble barra, ¿no? Con dos seccionadores, un seccionador para cada barra. Esto es lo más común, ¿no? Y
el acoplador, ¿no? Acá estaría el acoplador de las barras. Esto sería lo típico. Después, en 500 kilovolt, porque esto también se utiliza en 220 y en 500 kilovolt, el que es justamente ahí donde más está en juego la estabilidad del sistema. En interruptor y medio, que se llama esto, o en realidad no es interruptor y medio, es con 2 interruptores, como hay también estaciones nuestras de 500 kilovolt. Por ejemplo, en Rodríguez, en 500 kilovolt, tenemos así doble interruptor nosotros, ¿no? No significa que no tenga después seccionadores, ¿no? Ahí entre medio de cada interruptor tiene también seccionadores, pero eso no hace acá el tema este. Acá está el interruptor y medio, o sea, en el caso de interruptor y medio, que ahora vamos a ir viendo para todos estos casos cómo es, ¿no? Porque hay un par de cositas que quiero que sepan. Bien, pibe. Bueno, este es con alguna barra de transferencia. En algunos casos todavía existe esto. Se usaba mucho antes también como para ahorrar. O sea, es como da un poco más de posibilidades de operación, ¿no? O sea, una barra de transferencia. El libro aparece, o sea, bueno, la falla en las barras, que es un poco ahora lo que sigue el tema este, es como que no son muy frecuentes, ¿no? O sea, son tal vez acá hablaba como que cada 15 años aparece una falla o hay una posibilidad de que aparezca una falla en la barra, ¿no? En lo que es en media tensión, o sea, en 33 kilovolt, por ejemplo, que sería una alta tensión que para nosotros es como casi media tensión, puede ser que haya más, ¿no? O sea, fallas en barras que en este caso, que en alta, digamos. En alta es muy raro, digamos. A no ser que explote algún elemento como puede ser de medición, ¿no? O sea, un transformador de corriente y que lo tome como barra. O sea, eso depende. O un interruptor, ¿no? También podría llegar a ser que el interruptor se haya quedado con baja gas o que se quedó de alguna forma, explotó, ¿no? Es muy raro, sino que aparezca una falla en la barra. En 33 kilovolt también, lo que dice es el tema de la distancia, ¿no? La distancia entre las fases es más chico, entonces eso hace que los animales, que cualquier ave toque la barra. Ya en 132 kilovolt la distancia ya no es para cualquier animal. Acá habla de, bueno, protección no específica, es un poco lo que nos quieren un poco vender los fabricantes de los IED, ¿no? O sea, un poco ellos venden el tema de 61850, o sea que es una norma que hace que se puedan comunicar los equipos de distintas marcas, o sea, es como que sacaron una norma en donde dentro de esa norma hay distintos protocolos que
son interpretados por las distintas marcas, ¿no? O sea, las distintas marcas principales, ¿no? La de Schneider, Cell, ABB y General Electric, todas si están bueno, estuvieron trabajando con esa norma para poder lograr que haya como una interacción entre las distintas marcas de los relés. Entonces, uno podría tener protecciones de impedancia, que ya están tomando las corrientes de cada vano, y armar como una pseudo diferencial de barra, ¿no? O sea, como armar algo como si fuera una diferencial de barra, al estar comunicados entre sí, ¿no? O sea, al tener las corrientes de cada una de las bahías y tener las posiciones de los seccionadores y del interruptor. Entonces, se podría armar una diferencial de barra y una protección PFI, ¿no? Que la PFI no sería tanto problema. La del PFI se podría llegar a armar así con una protección de impedancia, ¿no? Que esté utilizándose para la línea o el cable. Esta protección específica ya es una protección que solamente va a proteger lo que es la barra de la subestación, digamos. No está pensada para otra cosa, digamos, ¿no? Por eso está como diferenciada en no específica y específica. Después, según la época, también es un poco como fue evolucionando, pero las que quedaron hoy, como las que funcionan, estas que les estuve mostrando, es esta la diferencial porcentual, ¿no? Que es la clásica de la característica de corriente diferencial dependiendo de ser, o sea, si tenemos todos los TI de la misma característica, o sea, si tenemos TI de la misma relación, podríamos hacer como una diferencial con los transformadores de corriente. Ahí hay una conexión un poco más adelante, cómo se hace esta conexión con los TI. Después está la de alta impedancia, que nosotros tenemos todavía en servicio, de esta diferencial de alta impedancia, que en realidad es como que las corrientes se suman en unos traductores y después termina llegándole al relé una tensión que hace referencia a cada una de las corrientes de cada vano. Entonces es como que... Pero es algo que si hoy uno pide esto, tienen que utilizar IED de una tecnología vieja, ¿no? O sea, todavía hacen porque en algunos casos hubo que agrandar la estación con más bahía y entonces hubo que agregar más vanos. Entonces cada vano hay que agregar un elemento de que se sume al resto y con todas las imágenes y la posición del interruptor. Entonces, la que más se utiliza es la diferencial porcentual, ¿no? La de los manuales que les estuve mostrando es basada en esta. Después de defender se podría hacer también, ¿no? O sea, esto de un direccional por comparación de fases, o sea, de comparación de fases se refiere al ángulo, ¿no? Al ángulo entre las corrientes, pero que todo esto ya lo tienen, digamos, ¿no? Los nuevos relés. La dirección, esta comparación de fase,
tiene incluida, ¿no? de la función. O uno podría armarse algo también externo, como le comenté acá, que haga esto, ¿no? Que mida la fase. Que eso un poco sería tal vez para un caso de media tensión, ¿no? Que no tenga que ser así tan estricto. Pero podría, en un caso que una estación de 33 kilovolts, por ejemplo, ¿no? Que esté al aire libre, y quisiéramos, o tenemos muchas fallas en la barra, podríamos armar con relés direccionales, o mismo con las corrientes, ¿no? Con las corrientes, no necesita que el relé sea direccional, sino tomar las direcciones de fase de las corrientes, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos visto en las preguntas que le habíamos hecho, ¿no? El tema de... Ahora vamos a ir viendo cómo se le va sumando restricciones a la operación del disparo, ¿no? O sea, por un lado empiezan a ver esto, ¿no? O sea, esto que le estaba diciendo acá antes, o sea, el que tiene que se dé la condición de dirección, que se dé la condición de un cierto valor de corriente diferencial, que se dé como opcionales, ¿no? O sea, y después como una suma de toda la estación, ¿no? Es otra también forma de hacer, que es el checksum, que eso que le mostraba del Schneider. Es como que suma y no importa en qué barra está, ¿no? Porque vamos a un ejemplo típico. O sea, yo para armar el diferencial de barras de acá, de esta estación, ¿no? Supongamos que esta es una estación, y tenemos dos barras, ¿no? Esta sería una barra y esta sería la otra. Los TI por lo general están acá, ¿no? O sea, los TI muchas veces están acá, ¿no? Los TI de todas las salidas puede ser de líneas y puede ser algún transformador también. No solo son de cables, sino que también puedo tener transformadores. Entonces, lo que yo tengo que lograr es que me abra la barra que esté fallada, ¿no? O sea, no que me abra toda la estación. Si yo tengo cerrado este seccionador, ¿no? Y tengo cerrado poneme acá, y en en la otra barra, y tengo una falla acá en la barra esta, que me abran estos dos interruptores, ¿no? O sea, me tiene que abrir este interruptor y este interruptor. Y la otra barra queda en servicio. Eso es un poco lo que se busca con el diferencial de barra, ¿no? El diferencial de barra es tratar de abrir la barra, pero dejarme en servicio la que no tiene la falla, digamos. Esto, eso opera también muy rápido, ¿no? O sea, la protección para que sirva o sea efectiva tiene que operar en forma instantánea, ¿no? O sea, el instantáneo de un equipo son 30, 40 milisegundos, o sea, menos de eso, medio como que ya tendría que tener algoritmos especiales, que algunas protecciones de impedancia lo tienen, pero en el caso de un diferencial de barras se toma los 30 milisegundos
para hacer un análisis de que realmente hay una falla, digamos. Mínimo, ¿no? O sea, porque después hay otras cosas que pasan que hace que los tiempos sean un poquito mayor, digamos. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí lo que quiero decir? O sea, o me están siguiendo. No sé, no. ¿Me no, siguen? Pues camina y no por más. No me Sí, siguen sí, nadie. profe, dentro de todo, sí. Una consulta, y cuando vimos recién lo de las barras, Sí. ¿la protección está asociada a todos los interruptores que están con las salidas hacia las líneas? Sí, todos los interruptores. Pero al O mismo, sea, a la misma protección está asociada. claro, de barras distribuidas, ¿no? O sea, las protecciones modernas, los IED modernos, que Plantá. un poco lo que vamos a ver son las protecciones modernas, ¿no? Lo que había antes ya pasó. Tienen una unidad de bahía, ¿no? Que es la unidad de bahía. A ver, vamos a un cuadradito. Tiene cada equipo, digamos. Cada equipo tiene una unidad de bahía. O sea, que toma las corrientes y toma la imagen del interruptor y las imágenes de los seccionadores. Todo esto le llega a la unidad de bahía, digamos, ¿no? que le llaman. O sea, cada salida o cada vano tiene una unidad de bahía. Y esto después se comunica por fibra óptica a una unidad central, que la unidad central es la que hace las cuentas de la suma, ¿no? O sea, la unidad central, esto va por fibra óptica a una unidad central que se encarga de hacer la suma, ¿no? De hacer la suma y la diferencia y todo eso. Y en el caso de los seccionadores que están ahí aguas arriba, Sí, la protección tiene que saber cuál seccionador es el que está cerrado. ¿Eso claro, también se comunica con fibra claro. óptica? Toda esa información se la manda a la unidad central. La unidad central va a tener la configuración de la estación, por ejemplo, que si tenemos esta estación, o con todo lo que tenga, ¿no? O sea, si tiene más equipos, todo esto va a estar configurado dentro de la unidad central, y las unidades bahía lo que hacen es informarle la corriente de cada bahía en la posición del interruptor y la posición de los seccionadores. Y después, la bahía, la unidad central, cuando detecta que hay una falla, en el caso de que haya una falla, va a mandar el disparo por la fibra óptica, o sea, por la fibra óptica le va a mandar una orden a la bahía para que abra el interruptor. Digamos. La bahía va a ser la que comanda después el interruptor para abrirlo también, ¿no? O sea, así es como trabajan estas que le mostré, ¿no? O sea, todas las que le mostré trabajan de esa manera. Podría llegar a ser, o sea, capaz que en un futuro, que esto, en vez de ser, pero bueno, siempre va a haber un equipo, ¿no? Que tome. A mí me queda un poco clara la parte de cómo se comunica la parte de los seccionadores con el equipo físicamente. Claro, bueno, los seccionadores tienen en el comando, o sea, en la parte de comando, el seccionador, la parte de potencia, después tiene como un eje que se comunica a una caja de comando, ¿no? O sea, tenemos que ver a ver si puedo mostrarle algún seccionador. A ver, meterme en internet. O sea, el seccionador Planta. el,
Desplanta. Bien, bien. Llega. Tiene una caja abajo, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Acá se ve, en esto se ve. A ver qué es lo que me trae. Que es como que acá, en esta caja, que está acá, ¿se ve ahí lo que estoy mostrando? Así, acá. Sí, se ve. En esta caja, o sea, a través de acá están estos ejes que hacen que se mueva, ¿no? el seccionador. Y acá tengo lo que se llama la imagen del seccionador. O sea, esto yo voy a tener como una réplica en baja tensión, ¿no? O sea, en la tensión de comando, ¿no? O sea, nosotros usamos 200 volts de continua, ¿no? Entonces es como que tendría que ser unos contactos que soporten esos 200 volts de continua. Lo mismo que tengo acá, o sea, voy a tener contactos normal cerrados y contactos normal abiertos para cada una de las posiciones del seccionador. ¿Se entiende? Leo, Sí. ¿me permitís ahí una comparación, si quieren, medio burda? Es como si fuera un contactor. Vos tenés los contactos de potencia de un contactor y tenés los auxiliares del contactor. Acá es más o menos lo mismo, independientemente de si es un seccionador, un interruptor o lo que fuera, el equipo que se está moviendo, tenés contactos auxiliares que te representan la posición del abierto y la posición del cerrado, que están asociados al mismo movimiento que hace que el equipo abre y cierre. Entonces, cuando el polo de potencia, ahí donde está la manito que está poniendo Leo, está cerrado, el contacto auxiliar que está abajo dentro de esa caja dice que ese polo está cerrado. Y así para el abierto y así para el resto de los polos. Vos podés tener grupos de seccionadores como este caso, que son tripolares, que hay una barra ahí que está mostrando Leo, que cruza que une todos los polos, entonces cuando se mueve hay un solo motor que los abre y los cierra a todos. Sí, el motor está acá, digamos. Claro, pero es un solo mecanismo que los mueve en conjunto. Después también hay de fondo, hay todo un quilombo, para hacerla corta, de ajuste, porque los polos son unipolares, cada polo es un solo polo independiente, y después hay todo un tema de ajuste, que los tres abran al mismo tiempo, cierren al mismo tiempo, que los auxiliares, en este caso, bueno, es uno solo, pero si precisaran los tres por algún motivo, bueno, tendrá que ser un sistema distinto que no podría ser con un solo mecanismo, sino necesitas un mecanismo de cada uno. No sé si fue por ahí un poco otra forma de explicarlo, pero intentar llegar al mismo objetivo. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro, no sabía que se podía identificar el estado del seccionador. Sí, es Sí, la sí, forma. sí. Otra forma es medir tensión de los dos lados, pero bueno, es más barato con un contacto auxiliar abierto, cerrado y chau. Genial, gracias. No, nada. Sí, en algunos casos se llegó a poner, o en algunos casos hay unos sensores que están puestos en el lugar. Acá como está, bueno, igual se podrían llegar a poner. Hay como unos sensores que se pueden llegar a poner directamente en la parte de potencia, pero después eso se comunica a algo también que trabaja después en baja tensión, ¿no? En tensión de comando. Porque a veces, por eso, como decía Pablo, ¿no? Si esto, a medida que va pasando el tiempo, no se hace mantenimiento, o esto puede ser que después dos polos o dos fases cierran y una queda medio entre ahí que no cierra bien, o bueno, o mismo acá adentro esto llegó al fin de carrera y acá adentro, bueno, todo eso se fue también como mejorando, ¿no? O sea, es como que hoy se podría decir que es un poco más confiable que hace 30 años, digamos, ¿no? El tema de las imágenes de los seccionadores. Y en el interruptor pasa algo parecido, ¿no? O sea, el interruptor también tiene un sistema que hace que refleje la imagen del interruptor.
Pero eso sería lo que necesita el equipo, digamos, ¿no? O sea, el equipo de Bahía va a tener información de las imágenes de estos seccionadores, un mismo seccionador, se pone un NC y un NA, ¿no? O sea, con un NC y un NA hago un poco más confiable la imagen del seccionador, ¿no? Entonces, para un estado va a estar uno abierto y el otro cerrado, y para el otro estado, el que estaba abierto va a pasar a cerrado y el que estaba cerrado va a pasar abierto, ¿no? Entonces, de esa manera, como que tengo un poco más de confiabilidad en lo que es la imagen de los seccionadores. Y la imagen del interruptor, ¿no? Eso lo necesito para hacer el diferencial de barras, para saber en la barra en que, para sumar, ¿no?, las corrientes dependiendo de qué barra esté conectada, y para después, en el caso de disparar, saber qué disparar, digamos, ¿no? También qué interruptores disparar, y para no abrirme interruptores que estén en otra barra o que me abra las dos barras. Por eso necesita las imágenes. Y para la función PFI también, digamos, ¿no? Porque la función PFI, lo que quiero es que no haya ningún aporte, ¿no? O sea, y casi para que no haya ningún aporte es limpiar la barra, digamos. O sea, es casi lo mismo, digamos. Por eso vienen como de la mano esas dos funciones. Y después acá es el tema de que si queremos dependibilidad o queremos seguridad, ¿no? O sea, por un lado, si queríamos seguridad, teníamos que, o sea, seguridad no de que actúe, sino seguridad de que haya realmente una falla, ¿no? Un poco así es como lo muestra acá. Entonces, pongo para distintos sistemas, voy poniendo una AND, ¿no? Y si en vez de querer seguridad, quiero que actúe, o sea, más, o sea, que actúe, que haya más dependibilidad, o sea, que actúe en caso de por cualquiera de los sistemas, pongo una OR, ¿no? Esto es un poco también lógicas que uno puede decirle sin hacer esta lógica, o puede también armarla, ¿no? Un poco también. O sea, esto se puede armar, o se puede, a través de un texto de ajuste, puede uno decirle, si querés que tal sistema sea como condicionado o no condicionado, digamos. Esto sería como que voy condicionando a que, por ejemplo, si yo acá uso el checksum, ¿no? O sea, quiere decir que, y acá uso la parte de diferencial de barras, o sea, con la característica, entonces se tiene que dar que estén los dos, ¿no? Que los dos hayan visto como que hay un problema, digamos. En vez de acá, si en vez de usarlo en el checksum, que no es tan confiable, sino que es solo para estos casos. Pero acá yo, por ejemplo, puedo poner el diferencial de barras y que se cumpla, no sé, una caída de tensión. No una caída, una dirección. Una caída de tensión. Voy usando distintas formas de diferencial, como por ejemplo podría ser un comparador de fase y un porcentual. Entonces cualquiera de los dos que vea, que me opere, ¿no? Podría ser el caso, en esta orden. Después, una de las cosas que aparece en los diferenciales de barra son las zonas, ¿no? O sea, en vez de
de separar, o sea, no significa que voy a tener la cantidad de zonas, van a ser la cantidad de barras, ¿no? O sea, ahí aparecen otras zonas que por lo general ya viene como medio armado así, configurado por el fabricante, en donde ya analizó y estudió todos los casos y los distintos esquemas de distintas, así como vimos, interruptor y medio, doble barra de transferencia. Entonces ya es como que va separando las distintas zonas según cómo sean los esquemas, ¿no? Pero por lo general las zonas están separadas por el TI, ¿no? O sea, por un lado. Acá muestra como si fuera que hay 2 TI en este ejemplo que muestra acá, ¿no? Y nosotros no hay 2 TI, es muy raro que haya 2 TI, ¿no? O sea, un TI puesto en la barra y otro TI en el lado terminal, por ejemplo, ¿no? O sea, acá lo normal es que tengamos un TI solo, ¿no? Y lo que nosotros por lo menos estamos acostumbrados es que esté el lado terminal en el menor, digamos. Puede ser que esté el lado barra también. Entonces, con el TI y con el interruptor, o sea, con los seccionadores y todo eso, es como que va separando, va armando las zonas, digamos. Entonces, acá es como que armó una zona, o sea, aparte también TI de los dos lados del acoplador, en muy pocos casos hay, ¿no? O sea, por lo general hay solo un TI, ¿no? que comparte, por eso, en donde empieza una zona, termina la otra, ¿no? No como acá. Este sería como el caso más ideal, ¿no? El tema de utilizar así 2 TI, uno de cada lado del interruptor. Pero no es lo normal, digamos. Entonces, por un lado es como toma el interruptor como parte de la barra, ¿no? O sea, el interruptor está incluido como la protección de barras, y con el otro TI es como que, o sea, lo tomo también como protección de línea, digamos, el interruptor. Entonces, de esa forma, yo puedo ver fallas entre el TI y el interruptor, ¿no? Que es un poco en donde aparece ahí una zona que le denominan en los diferenciales la zona muerta, ¿no? La zona muerta es la que está entre el TI y el interruptor, ¿no? O sea, esto puede ser un pedazo de rienda de 3, 4 metros o 5 metros, y bueno, que no está, o más, y bastante más en algunos casos, porque el TI a veces está en el terminal y hay un buen tramo. Entonces esa zona hay que considerarla en forma especial, ¿no? O sea, si está el interruptor abierto, no hay problema, pero si está el interruptor, o sea, si está el interruptor cerrado no hay problema porque está incluido como parte de, como muestra acá. Pero si está el interruptor abierto, esa zona tal vez haya que la protege a través de otra falla, o sea, un disparo remoto, ¿no? Sería la protege otra protección, porque este interruptor, si ya está abierto, ya el diferencial de barra no operaría, digamos. Bueno, en interruptor y medio también, ¿no? Uno va separando las zonas dependiendo de los TI, ¿no? O sea, según cómo vas teniendo los TI, va armando la barra, digamos, y se va armando la zona. Todas estas cosas ya están como medio preconfiguradas por los fabricantes, ¿no? Los fabricantes es como que
como la mayoría, ellos ponen en servicio estas protecciones, ¿no? Porque es como media delicada, y aparte, hasta hace poco no te dejaban ni configurarla a la estación, o sea, uno no podía ni siquiera agregar una bahía, nada, era como lo hacía todo el fabricante. Hoy es como que ya empezaron a permitir que puedas armar dentro, o sea, con un curso que te habilite, ¿no? Como para que vos puedas ir armando toda esta configuración de la estación dentro del equipo, digamos. Entonces, pero ya todas estas cosas como que están prearmadas internamente, digamos. O sea, esto es como que funciona de una manera que bueno, te dicen cómo es que funciona y ya funciona de esa manera, digamos. No es que yo puedo cambiar a decirle, esto no quiero que me lo pongas en esta barra, sumámelo a la otra, digamos, ¿no? O sea, por eso ya estas cosas vienen como prearmadas para que uno no haga lío, digamos, ¿no? Porque acá tiene que hacer como si fuera una medición de corriente, tipo como un nodo, donde todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Después no es tan así, por eso ahora vamos a ver un poco cómo es lo que hacen los fabricantes, ¿no? Pero no solo son alimentadores, ¿no? Sino también transformadores, ¿no? O sea, acá hay un ejemplo de 500 kilovolts estos, ¿no? Que tenés doble interruptor. Que los relés de impedancia, la zona 2, que ya no operaría en 0, ¿no? Sino que la zona 2 ya tiene este tiempo, que acá es como que lo representa con este escaloncito, o sea, un tiempo definido, y que arranca a lo mínimo que nosotros estamos poniendo como tiempo de zona 2 son 250 milisegundos, digamos, ¿no? O sea, lo normal a veces son 400, ¿no? Pero de 250 en adelante, 300 ya sería un tiempo de zona 2. O sea que si no tenemos diferencial de barras, operamos, digamos, ante una falla en la barra, con la protección del extremo remoto, ¿no? Esto sería un extremo remoto, acá estaría la línea o un cable, esto sería ya otra subestación, y operaríamos en zona 2, ¿no? O sea, en el tiempo de zona 2. Esto ya lo ve como zona 2, este relé, digamos. Así se ajusta, ¿no? En impedancia, de esta manera. Podría ser, bueno, con ayuda un poco también de una maximal del acoplador. A veces estos maximales son menos complicados de ajustar porque no coordinan con los impedancias. O sea, acá estamos mezclando impedancias con sobrecorriente. Entonces, esto hay que tratarlo con mucha delicadeza, el ajuste. Eso serían un poco las no específicas, ¿no? O armar, bueno, esto un poco quisimos armar algo así. Esto se podría llegar a armar hasta con una protección de transformador, ¿no? O sea, hay la UR, por ejemplo, esa que veíamos ahí de General Electric, se le pueden poner 4 entradas de corriente, ¿no? O sea, 4 entradas de corriente, sin contar doble interruptor. Sino supongamos que tenemos un solo TI, podríamos poner una protección de transformador que sume, ¿no? Las 4 corrientes, digamos. Eso podría ser también una protección de barras
así media precaria, digamos, no específica. Esto, hay subestaciones que son así, que entran y salen, ¿no? O sea que tenemos un esquema tipo así. Entonces dentro de una estación chica, ¿no? Son estaciones de 132 kilovolts, pero que no tienen muchos alimentadores, sino que tienen solo la entrada así de la línea o el cable, un trafo o dos trafos y después continúa. Entonces es poner la central de los cables y los otros dos, no es tan así, pero un poco eso lo estuvimos analizando para hacer. Pero bueno, serían diferenciales de barra no específicos. Bueno, estos son otros tipos de conexiones que no vamos a ver. Si quieren después lo vemos. Pero lo ven ustedes, lo que vamos a ver es, estas son otras formas también de conectar. Es la protección diferencial, ¿no? O sea, que ahora vamos a ver directamente de un manual. Ahí del manual ese que le mostré. Es parecida a la curva del transformador, nada más que en este caso tiene una sola pendiente. Que en realidad, bueno, ahora después vamos a ver que hay un par de pendientes, pero que en realidad dependen de otras cosas. Podría llegar, bueno, también a tener así dos pendientes. Y después tienen unos algoritmos de que si aparece una saturación en el transformador, es como que simula, como que el TI no se satura, digamos, ¿no? Es como que continúa con la onda, ¿no? Sabiendo estos valores y sabiendo en dónde se satura. Por ejemplo, acá es como que se saturó el TI, ¿no? Y entonces sabiendo el tiempo que hasta que pasa por cero, y bueno, hace todo un cálculo interno que como que prolonga la onda, ¿no? O sea, como que prolonga la onda senoidal, como si el TI no se habría saturado, digamos. Eso es un poco lo que explica acá, digamos. Eso ayuda a que también se haga un poco más sensible el equipo, ¿no? Bueno, estos son los de alta impedancia que terminan los TI yendo a un transformador, a un traslador. Pero bueno, creo que de acá no vamos a ir. Y vamos a ver el manual. Bueno, este es el manual del Red 500, que es el que está ahí en el campus, ¿no? Está en español y bueno, también dice que es la protección de barras y falla interruptor. O sea, bueno, vamos a ir viendo que aparecen acá, las cosas que aparecen. Bueno, los que siempre tratan de decir, ¿no? O sea, de lograr con el diferencial de barras, es de que sea seguro, ¿no? O sea, el diferencial de barras no tendría que operar ante una falla que no sea real, ¿no? O sea, en una barra.
Si la falla es pasante o una falla que sea en una línea, en un cable, que opere solo la línea o el cable que corresponde. Pero ante una falla así pasante, o sea, una falla en una línea o en un cable, en una falla externa sería, no tendría que operar nunca el relé de diferencial de barra, ¿no? O sea, o la protección de barra. Bueno, acá hay distintas cosas. Después, acá está lo de las conexiones de las unidades de bahía y la unidad central por medio de fibra óptica, ¿no? Y las distancias que se pueden manejar internamente dentro de la estación, digamos. Esto está todo dentro de la misma estación. Hasta 1200 metros. Pero, bueno, esto del HMI se va aportando. A ver si hay algún grafiquito, algo interesante. Bueno, el red, estos serían las unidades de bahía, donde acá entrarían las corrientes, puede ser que entre tensiones también, ya podrían llegar a tener mediciones de tensión también. Y en estos son las placas de entradas y salidas. En algunos relés puedes tener el HMI, que sería esto, el teclado y el display. A veces se puede poner como forma así a distancia, ¿no? En vez de que esté en el mismo equipo. Bueno, las fibra óptica, o sea, acá estaría conectada la fibra óptica que va a la unidad central. Acá están los TI. Acá transformadas, se puede, bueno, acá si uno quisiera tener las tensiones, irían en esta otra plaqueta de acá. Acá irían solo corrientes. La alimentación, bueno, y acá, bueno, iría el del HMI es así en forma separada, si uno quisiera. Dos fuentes le puedo poner, 2 fuentes de alimentación, para que tener un poco más de confiabilidad en la fuente. Eso sería el equipo. O sea, acá no, creo que ya hoy puedo poner hasta, no sé si 10 unidades de bahía, sino más. ¿Cómo ¿no? dieron los resultados? Puedo poner, Ahora les voy a compartir depende. la pantalla. O sea, en definitiva, muchas veces está todo en un mismo tablero, o ¿Ven la pantalla? puede ser que cada unidad de bahía esté en cerca del equipo, ¿no? O sea, si tienen lo que se llaman los kioscos, o ¿Y qué les si resultó la fueran actividad? así en ¿Les sus gustó? estaciones que cada 2 líneas o cada 2 equipos hay un equipo donde están las protecciones y todo para no hacer el recorrido de las corrientes y los disparos y todo tan largo, eso para estaciones grandes. Estas unidades de bahía se pueden instalar ahí, ¿no? O sea, se instalan en el mismo kiosco, y la unidad central puede ser que sí, que estén como en la sala de comando. La sala de comando, la unidad central. Gráfico de control, Por eso, hoja de bueno, datos, descentralizada. gráfico de dispersión. O sea, acá muestra un poco, ¿no? O sea, las unidades de bahía estarían así como lo más cerca del equipamiento del interruptor. Acá están lo que trae las posiciones de los seccionadores, la posición del interruptor, y también envía el disparo y el TI. Matías puso Acá herramientas de la está calidad, un poco ciclo de Deming y modelo de los 7 pasos. Y acá la unidad central, que viene la fibra óptica. Esto sería una fibra óptica con toda la información. Esto no es 61850, ¿eh?
Esto es un protocolo que se conocen, o sea, entre ellos, digamos, ¿no? O sea, es un protocolo propio de ABB, digamos, ¿no? O sea, es como que esto no es 61850, digamos, cómo se comunican esta unidad de bahía con la unidad central, sino que es algo propio. Bueno, acá es como que está junto con otros equipos, ¿no? O sea, acá está el equipo de impedancia, acá hay otro equipo de control, y está el mismo tablero de la bahía, digamos. Sería el tablero este de acá, comparte con otros IED. El IED este sería el relé de impedancia de la línea, o sea, el relé de impedancia de la línea, o el cable este que sale, pero está también en la unidad de bahía de la protección de barras, ahí en el mismo compartimiento. ¿Qué más podemos decir? Bueno, bueno, el muestreo que hace de las corrientes, bueno, eso después lo vamos a ver un poco más adelante también, el tema de cómo es el muestreo y cómo sacar el fasor y todo eso. O sea, tiene otras funciones, ¿no? Otra parte de la diferencial de barras. Tiene la protección que se llama de falla interruptor, que es la que estoy un poco hablando. Después hay esta de zona muerta, que la zona muerta sería la zona que queda entre el TI y el interruptor, que ahora lo vamos a ver un poco mejor. Después, bueno, tiene como accesorios opcionales, o sea, otras funciones, ¿no? Como protección de sobrecorriente. Después está esa, la checksum que no está acá. Bueno, después está esta de discrepancia de polos. Esta discrepancia de polos detecta si algún interruptor quedó algún polo cerrado o algún polo abierto, ¿no? O sea, que por un tiempo. Como esto muchas veces están en líneas de que abre en forma monofásica, entonces puede ser que es parte de lo que es la protección de falla interruptor, digamos, ¿no? La discrepancia de polo. Es que no te quede un polo cerrado, ¿no? Por ejemplo. O un polo abierto. Puede ser el caso también de que te queden dos cerrados y uno abierto. Bueno, acá están los arranques. Esto yo se los dejo, mírenlo, hay más información acá que en el libro, digamos. O sea, casi es más interesante ver el manual porque es lo que tiene, digamos, de lo real. Un poquito más adelante que habla un poco más bueno, acá está en un esquema, acá estarían las entradas y las salidas, ¿no? Esas plaquetas de entradas de opto y salida de relé. Después está la de corriente y estaría la placa de tensión, ¿no? Con la fuente redundante esta que tenía. O sea, si uno no pone esta plaqueta, no tiene la fuente redundante. Pero bueno, podrías usar funciones de subtensión, si quisiera también. Pero lo que tiene ABB, en el caso de este equipo, es que si uno pide la protección de diferencial de barras, viene solo diferencial de barras. O sea, después hay un montón de otras funciones que la tiene que tener aparte, si uno la quiere, ¿no? O sea, son como opcionales casi todas las funciones. Todo lo demás no lo tiene.
Bueno, este sería el RedWing, es el software para configurar el relé. O sea, acá este equipo tiene solo una pendiente que recomiendan, en este caso es diferente al caso de un transformador, porque la cuenta es diferente, o sea, la forma que hace la cuenta. O sea, acá lo máximo que puede haber es 1, ¿no? O sea, el valor 1, el máximo. Y después han hecho pruebas y en donde a veces se satura, y bueno, y le ha llegado a dar una pendiente, o sea, que llegaba a haber valores que en los puntos caían como si la pendiente fuera 0,65, 0,6, ¿no? O sea, dependiendo de la saturación que hubo. Entonces ellos recomiendan que el ajuste sea mayor que 0,8, ¿no? O sea, 0,85, 0,8 es el ajuste del K que dice acá. Y bueno, y este corriente mínima es como una corriente mínima de diferencial en donde acá uno podría ya poner un valor que no sea una corriente de carga nominal de una línea o de un cable de alta tensión, ¿no? Y a su vez, después, si llegás a ver que, o sea, puede pasar que un TI se abra o un TI no mida O sea, si ponen algo similar el seccionador a lo que como respuesta va a ser verdadero, por más está que dando una posición figure como errónea, rojo, porque a lo mejor entonces yo hice estemos PDCA y sumando puse ciclo de Deming, ¿se entiende? en forma errónea las corrientes de la barra, entonces puede ser que tengamos puntos por acá abajo, ¿no? que sean que tenemos una corriente diferencial, pero que no es como una corriente de falla, ¿no? Porque el problema es cuando haya una corriente de falla real en una línea, o sea, una descarga, que puede ser monofásica o bifásica, en el cable una línea, en forma externa, que ahí sí ya los puntos nos podrían llegar a dar acá arriba, ¿no? O sea, si es que tenemos algo mal conectado. Si estaría todo bien, estaríamos por acá abajo, ¿no? Con los valores, estaríamos por acá, con un poco de saturación y todo. Pero si tenemos una suma por alguna imagen de seccionador errónea, capaz que en condiciones sin falla podríamos llegar a tener un valor de corriente diferencial. Entonces, acá se ajusta para que dé una alarma, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso uno dice, o puede hacer también que aparte de que dé la alarma, se bloquee, ¿no? Que por lo general pasa eso, digamos. Por un lado da la alarma y por el otro bloquea la función, ¿no? Porque quiere decir que ante una falla después esa corriente de que la estoy teniendo en condiciones normales está por acá, se me va a ir a la zona de operación. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, acá aparentemente el libro se basó un poco de esto, ¿no? O sea, ABB a veces marca tendencia un poco, ¿no? O sea, acá está un poco todo lo que decía el libro. Por eso yo les recomiendo que lean este manual, o por lo menos las partes de que habla más de la funcionalidad, ¿no? Que sería todo esto que estamos viendo ahora. Después, bueno, acá está con el estabilizador de corriente, que era un poco lo que le decía de que continúa la onda senoidal. La suma, ¿no? O sea, bueno, la suma del vector en la parte real y en la parte imaginaria. Y bueno, y de acá sale el K, ¿no? El K sale de hacer la corriente diferencial sobre la corriente de restricción o corriente vías o la de paso, según como la quieren llamar. Una cosa que tiene el equipo, o sea, se debe repetir en todos los equipos, ¿no? Que por un lado
uno puede sacar de esto de las corrientes de fase, ¿no? O sea, que esto es para las corrientes de fase. Pero si uno le agrega como opcional, él podría ser para también para armar un K para corrientes de neutro, digamos, ¿no? O sea, un K diferente, ¿no? O sea, un K un poco más sensible, digamos, que este. Porque van a ver que hay una brecha finita en donde opera la protección. En todo el resto no opera, digamos. O sea, acá hay un poco, a grosso modo, un ejemplo, digamos, ¿no? Así, a grosso modo, ¿no? En donde el K es 0, pero muy en teoría, y acá un K1, y muy en teoría también, digamos. O sea, sin contar que hay errores, sin contar que hay saturación, sin contar nada. Pero haciendo un poco esta relación, ¿no? De corriente diferencial sobre la corriente de paso, que la diferencial sería la suma o sea, el valor absoluto de toda la suma, de todas las corrientes, y el otro es la suma de cada una, ¿no? El valor absoluto de la suma de cada una. Y eso, bueno, hace que dé 1 en el caso de que haya una falla interna o cerca de 1, y para una falla externa sea 0. O sea, acá hace el Kirchhoff. Después, esto sería un poco con saturación, ¿no? O sea, acá es como que el TI, esta corriente que tendría que haber sido 10 kiloamperes, tendría que haber sido esta, y en realidad llegó a un punto en donde se saturó. Entonces, esto ya tiene que ser un TI muy malo, o que hayan tomado un TI de medición, que el TI de medición tiene una curva de saturación mucho más baja que la de protección. Entonces se hayan equivocado, por ejemplo, o hayan tomado los núcleos de medición para alimentar el diferencial de barra, que es un error, y que pase esto, digamos. Entonces, acá da 0,67 el K, digamos, ¿no? O sea que, por eso el K tiene que estar por encima de 0,8, digamos, ¿no? Como para evitar que funcione en un caso de esto. O sea, acá es como que, en realidad, el diferencial de barras o la protección de barras es como que tenemos que hacer que funcione en el caso que realmente haya una falla en barra, pero rotunda, digamos, ¿no? Que no funcione en ningún otro caso. Si funciona en otro caso, salimos en los diarios. Bueno, acá está el ejemplo del libro, se está sacado de acá, por lo que veo, o sea, de los manuales de ABB. Bueno, aparte de hacer por la cuenta del K y la corriente diferencial, también toma la comparación de fase, ¿no? O sea, esto termina yendo, si uno quiere, ¿no? O sea, pero termina yendo a una AN, en donde no solo tiene que haber un valor de que el K esté por encima de 0,8, sino que hace entre las corrientes, ¿no? O sea, si la falla es interna, ¿no? O sea, supuestamente tiene que ser el ángulo menor que 74, digamos. Esto es un ajuste fijo, digamos, ¿no? O sea, es un ajuste que no es que lo pueda cambiar el usuario. O sea, es un valor que también es como que por experimentos, por experiencia, ABB consideró que por un ángulo menor a 74 grados significa que las corrientes son internas, ¿no? Como que la falla es interna.
Y para una falla externa son mayores que Mentira, 74 grados. me mata. O sea que esto se puede utilizar como para decir que sí o que no a la otra función, digamos, a la parte de la corriente diferencial, ¿no? O sea, es como que ya tiene que haber dos condiciones. Por eso un poco lo que acá hablaba, ¿no? O sea, esto del sistema con el AND, ¿no? O sea, es esto que estoy ahora mostrándole. El tema este de acá usar dos sistemas. O sea, dos sistemas sería esto. Acá sería, por un lado, que tenga la condición de corriente diferencial y que esté dentro de la zona de operación, y por otro lado, la comparación de fase, ¿no? Se tiene que cumplir. Entonces, eso lo hace más seguro, digamos, ¿no? Que nosotros seguro es que es seguro que no funcione, digamos. Bueno, después, bueno, acá está la supervisión de la corriente diferencial. Bueno, acá está que por un lado supere el valor de arranque, ¿no? El valor que habíamos dicho del umbral de arranque, a ver si lo tengo acá antes de ir a este valor de arranque. O sea, acá hay como un valor de corriente de diferencial de arranque, ¿no? O sea, por un lado tiene que superar eso, que ya no es un valor de una corriente nominal, ¿no? Sino que ya es acá hay que poner un valor de corriente ya de una falla, de algo ya que supere la corriente nominal, que sea un valor de una corriente realmente de una barra, ¿no? O sea, un valor no tampoco exagerado, porque depende después de la cantidad de alimentadores que tengamos en ese momento, el servicio. Entonces también tiene que contemplar eso, ¿no? Porque no lo vamos a hacer para 5 o 6 alimentadores y después tenemos en un momento en donde estamos saliendo de un apagón y solo tenemos un alimentador y hay una falla y no la detectamos. Entonces, siempre que sea un valor de que pueda ser real, digamos, ¿no? Un valor de corriente de cortocircuito exagerado. Pero bueno, acá ya se tiene que dar esa condición de arranque de corriente, se tiene que estar dentro de la curva, o sea, de la característica, y que el ángulo sea menor que 74 grados. ¿Cómo saben que estás ahí? Eso hace que... Esto es una AND, esto es el AND que hace que sea más seguro. Bueno, esto es la supervisión de que de la alarma, que les comentaba antes. Bueno, esto es de neutro, esto hay que pedirlo aparte, esto es opcional, por lo que dicen, pero bueno, para darle como, para ciertos casos, esta no la detecta, o sea que te la detecta la de neutro. O sea, bueno, más que nada en casos que tengamos la bobina Peterson, ¿no? Para casos en donde la tierra neutro no sea así sólido, ¿no? Que nada. Eso ahí sí o sí hay que poner que detecte también corriente de neutro, ¿no? O sea, diferencial de neutro. Bueno, ahora ya les voy a dejar que me hagan preguntas. Bueno, acá está el tema de la imagen de los seccionadores, ¿no? Bueno, acá habla de... acá hay una cosa que... Bueno, el sistema de disparo transferido es lo que hace la unidad central, ¿no? La unidad central toma toda la información y después lo que hace es transfiere los disparos a la unidad de bahía. Pero acá hay una característica que dice porción lenta, que como las zonas son dinámicas, o sea, las zonas de protección no son fijas, sino que depende
del interruptor si está abierto o está cerrado. O sea, a medida que uno mueve el interruptor, por ejemplo, acá está el TI, ¿no? O sea, yo estoy cubriendo toda esta zona, está dentro del diferencial de barras, pero si el interruptor está cerrado, si el interruptor está abierto, pasa a ser a partir del interruptor, digamos, mi diferencial de barras. O sea, es como que varía eso, ¿no? O sea, es como que internamente el relé va cambiando la zona de protección. Digamos. Si el interruptor está abierto, está cerrado. Después, si, por ejemplo, el acoplador, también, si el acoplador, acá se cerró este seccionador, quiere decir, bueno, este va a pasar ahora a esta barra, está esperando a ver si el interruptor se cierra o no, y bueno, y también es como que las zonas como que son medias dinámicas, ¿no? O sea, dentro de unos márgenes coherentes, digamos, ¿no? Entonces eso hace que en esa reconfiguración que hace en la zona, él no lo haga en forma instantánea. O sea que eso es un problema, digamos, ¿no? Porque justo si uno está haciendo una maniobra, que muchas veces puede pasar que una falla en una barra sea justo en una maniobra, ¿no? Que esté haciendo un cambio de barras o algo, puede ser que esto haga que demore la operación de la diferencial de barra, digamos, porque se tiene como que reconfigurar, digamos. Pero bueno, si está sin hacer nada, si hay o sea, hay una descarga en un aislador o algo, supuestamente en 8 milisegundos lo tendría que empezar a detectar y bueno, y así hasta que empieza a actuar todo y termina operando después en 30, 40 milisegundos. Bueno. Bueno, acá está un poco de todas las cosas de qué depende, ¿no? De la topología de cómo arma la zona, ¿no? O sea, el tema de los interruptores de acople, los trabaja de una manera, el interruptor con transformador de corriente, o sea, bueno, acá, por eso esto está bueno que lo lean si les interesa un poco, que está bueno en esta parte, como para así entenderlo bien, de cómo funciona o cómo arma las zonas el relé, digamos, dependiendo de todo esto que uno le va diciendo. No, que en realidad le va diciendo todo esto. O sea, acá es donde, como va considerando, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, esta T, si uno tuviera una T ahí, la considera así como si fuera igual que esta otra T, un punto de conexión, ¿no? O sea, bueno, y ahí es como dependiendo o sea, hay puntos de conexión que quedan protegidos, otros no, o otros es como que está en la barra, la toma todo como una barra. Bueno, a ver qué más. Bueno, esto es ya el diagrama cuando uno ya lo va armando, acá en el software, le va quedando de esta manera, o sea, uno va poniendo en dónde están los TI, dónde están los TB, va armando el acople, la salida de la bahía 1, la salida de la bahía 2, el acople. Después están estos, esto sería en el caso de tener así medio interruptor y medio, digamos, ¿no? El tema del interruptor y medio, hay unas zonas, que son estas dos zonas que están acá, que las llaman zona T. Es como que este TI tendría que tener también otra unidad de bahía, ¿no? O sea, acá es como que tenemos dos alimentadores, pero si quisiéramos hacer las cosas bien, en un interruptor y medio, para que las zonas estén cubiertas todas y que no haya,
que funcione o que te abra todo, tendríamos que poner otra unidad de bahía acá, o sea, para que tome las corrientes que hay acá y separa en dos zonas más, digamos, ¿no? O sea, separa estas dos zonas si no, es como que habría que poner, si no tenemos esto, es como que con este TI tendríamos que cubrir todo y con este TI tendríamos que cubrir todo, digamos. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? O sea, que si no tenemos acá una toma de corriente y de manejo de este interruptor, es como que con esta unidad de bahía tendríamos que cubrir toda esta parte, digamos, toda esta parte de acá. Y con esto también, toda esta parte de acá. Entonces, como que no tenemos forma de seleccionar después en forma correcta el tema de cómo abrir el circuito, ¿no? Por eso las conexiones estas en T las toma según como uno se la configura, digamos, ¿no? Si uno después le configura acá que esto va a tener información o que tiene acá el TI y el interruptor, quiere decir que esto después va a tener información de eso, digamos, ¿no? O sea, no van a poner acá que hay un TI y un interruptor si después esto no se lo reflejan a la unidad central, no sé, ¿alguna pregunta? Si no sigo. Bueno, acá ya empieza como a hablar cómo armar, ¿no? Pero bueno, esto también puede hacer, o sea, la imagen puede ser que de los seccionadores la puede supervisar. O sea, por un lado la puede supervisar si la suma no le da, o por el otro si tenemos que el seccionador tiene cableado las dos posiciones, el NA y el NC. Si tengo, no sé, dos NA, por ejemplo, tengo los dos 0, 0, es como que quedó en una falsa posición, digamos, ¿no? O sea, o tengo los dos 1, o le puedo hasta decir qué haga, ¿no? Con eso. O también, una de las cosas que hace es memorizar, digamos, ¿no? O sea, el estado cómo estaba, si llega a perder la imagen, digamos. O sea, la imagen, si uno la pierde, por ejemplo, es como que poner que se quedó sin tensión de señalización el equipo ese, es como que sigue tomando la última que estaba en servicio, ¿no? Eso es otra cosa que también tienen así los equipos modernos, ¿no? Pero bueno, acá está lo de tomar el NA y el NC, ¿no? Bueno, acá explica también los rebotes, los rebotes, o sea, cosas que a veces aparecen como un rebote. Por eso hay como unos tiempos que maneja, ¿no? Que poco debe ser eso, el tiempo que maneja estos 128 milisegundos también. El tema de que no haya rebotes en las señales. Bueno, preguntas. ¿Se va entendiendo esto que le estoy diciendo o lo que quiero decirle? Hola, te hago una consulta. Sí. Un poco quizás de pensar esto. En la práctica, ¿es necesario la sincronización del muestreo de los TI que van a parar a los diferenciales? O sea, eso lo hace, por eso lo hace internamente el propio equipo. O sea, sí que es necesario, pero ya se encarga el equipo, digamos, ¿no? O sea, por eso... El TI no, se encarga directamente del diferencial. Claro, se encarga el IED, sí, No, el IED no que se encarga de sincronizar con las bahías. O sea, el IED, la unidad central va a tomar medición, va a tomar las señales de medidas y de los interruptores y de los seccionadores de cada uno de los equipos, cada uno de las salidas o de los transformadores, o sea, de cada uno de los TI, y internamente los sincroniza, o sea, los tiene sincronizados. O sea,
Por eso trabaja con su propio protocolo, ¿no? O sea, directamente. Pero en sí es como un diferencial, ¿no? O sea, un diferencial no trabaja con las señales de muestreo, digamos. Trabaja directamente con el fasor. O sea, la unidad de bahía le entrega al equipo, a la unidad central, le entrega el fasor de la corriente, digamos. ¿Entendés? No es que va a trabajar, que le va a mandar las señales de la bahía que muestreó, digamos, ¿no? O sea, el equipo, o sea, cuando le llegan las señales analógicas a la unidad de bahía, la va a muestrear, ¿no? La va a muestrear como decía acá, con un procesador de analógico digital a 2400 Hz, digamos, ¿no? O sea, kilohertz, o 2400 Hz. O sea, el muestreo. O sea, que a 2400 muestras por segundo. Pero eso internamente la unidad de bahía lo convierte a fasor, digamos, aplica la transformada discreta de Fourier y te saca el fasor, digamos, ¿no? Entonces después ya trabaja con el fasor. Lo que le va a mandar a la unidad central es un fasor, digamos. Y la unidad central, como le llega de varios equipos a la vez, ya los tiene todos sincronizados, digamos, ¿no? ¿Entiende? O sea, los sincroniza. Si uno lo tendría que hacer en forma independiente, o sea, en forma externa a esto, tendría que hacer todo el laburo de que esté todos los equipos de cada uno. Por ejemplo, que si uno lo hace con los equipos de impedancia, ¿no? Un equipo de impedancia. Los tendría que sincronizar con un reloj único, ¿no? Que ahora hay unas normas que es la 1588, que te lo sincroniza al microsegundo, ¿no? O a los pocos microsegundos. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar con los fasores, digamos, ¿no? O sea, yo me puedo mandar los fasores de un equipo a otro y podría llegar a hacer. Pero eso es medio riesgoso, digamos, el armar un diferencial hoy. Capaz que el día de mañana, cuando se tenga ya directamente una señal muestreada que salgan de los TI, que ya empezaron a haber bastante transformadores ópticos, entonces de esa manera ahí capaz que podríamos llegar a armar algo simple de 4 elementos o 4 puentes, o sea, de 4 alimentadores, y ahí se podría armar una mini diferencial de barra, ¿no? O sea, con las señales muestreadas. Pero todo, por eso, sí, todo un tema el de sincronizar, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar todo sincronizado esto, si no, los ángulos son cualquier cosa. O sea, acá estábamos hablando de estos ángulos. Mi duda un poco era por el trabajo, claro, justamente de ahí, del desfase que presentan los TI. No, por eso. Esto tiene que estar sincronizado, digamos. Pero lo hace, como esta señal la toma la unidad de bahía y la unidad de bahía está como continuamente comunicada con la unidad central, está continuamente sincronizada, digamos. Y como lo comanda, por eso está la unidad central que comanda todo, digamos, ¿no? Es la que comanda el tema de que esté sincronizado esta corriente con esta otra corriente, digamos. Sí, eso seguro que tiene que estar sincronizado. Por eso es todo un tema el armar un diferencial de barra en forma externa, ¿no? Armar así en algo que no sea así unificado como en este caso, ¿no? O sea, que no tenga una unidad central. Capaz que se puede hacer, pero hay que empezar a tener un montón de consideraciones para hacerlo bien, digamos, ¿no? O sea, el estudio de ingeniería implica poner equipos de precisión, después, bueno, poner equipos que trabajen en 1588, los switch también que estén sincronizados, y bueno, y todo eso sincronizado con un único reloj y que sincronice todo, digamos. Eso a un futuro
va a venir, va a ser, digamos, se tiende un poco a eso, digamos, que las señales con los transformadores ópticos se pueden armar ya directamente, así ya una protección de toda la estación, se puede armar ya dentro de un mismo aparato, de un mismo equipo, distintas funciones de protección, ¿no? O sea, y dentro de esa la protección de barra. ¿Preguntas? Por mi parte no. ¿Otra pregunta? A ver si alguien entendió un poco todo esto. Están rotando. Después, bueno, acá va explicando todo, ¿no? O sea, acá el manual es como que describe bien cómo funciona la protección de barras. Y igual así es como funcionan casi todas, digamos. O sea, tendrían que funcionar, porque estas están bastante estudiadas, ¿no? Y bueno, y en el caso del acoplador, ¿no? Del interruptor del acoplador, si tenemos un TI solo, de un lado solo, acá tenemos una barra y acá tenemos otra barra. O sea, cuando está cerrado, muchas veces, dependiendo, bueno, si ya después estamos haciendo un cambio de barras, por ejemplo, o sea, están ya los dos seccionadores, porque acá falta un seccionador acá y un seccionador acá, ¿no? O sea, hay seccionadores, o sea, que también influyen en cómo actúa esto. Si ya están los dos seccionadores cerrados y esto, el interruptor cerrado, ya lo toma casi como si fuera una protección, o sea, como una barra única, ¿no? O sea, ya no importa dónde sea la falla, que va a abrir todo, digamos, o sea, por lo general. Más que nada las salidas, ¿no? O sea, las salidas van a estar también cerrados los dos, ¿no? Porque si uno está haciendo un cambio de barra, lo que se hace es cerrar el acople, o sea, con los seccionadores cerrados del acople, y si este estaba cerrado, se cierra este, ¿no? O sea, como ahora está todo el mismo potencial, al estar el acople cerrado, se puede cerrar este seccionador sin problema, digamos. Y bueno, y entonces va a estar, en un momento va a estar cerrado los dos seccionadores y el acoplador. En ese instante, si hay una falla en la barra, abre todo, digamos, ¿no? O sea, no es que va a discriminar en qué barra, a ver si puedo salvar una barra o no, digamos. Ahí abre las dos barras y queda cero, digamos. Bueno, acá está el otro criterio de mínima tensión. O sea, se podría hacer también de utilizar, si es que uno compró la parte analógica de tensiones y las funciones de mínima tensión, se puede también agregarle, ¿no? a la AN esa, como otro criterio también de seguridad, de que en la barra que está detectando la falla, que también haya como un valor de tensión por debajo de un umbral ajustado, digamos. Ese sería también el criterio de mínima tensión, o sea, como para agregar otra seguridad, ¿no? al funcionamiento.
Y después, también, que acá no veo que lo nombren, digamos, no sé por qué no lo nombren. Hay una parte que es la zona esa que le mostraba al principio. A ver si lo encuentro. No los quiero marear, digamos. A ver si lo... Que eso es una de las cosas que hace, suma todo, digamos, ¿no? No, ahí ya no tiene en cuenta la posición de los seccionadores, ni el interruptor, ni nada, sino que suma todo, suma toda la estación, digamos, suma. Entonces, ahí es donde el K difiere un poco. Ah, bueno, acá empieza también otra parte teórica que también está bueno. A ver si está lo de la zona esa. Acá está, ¿no? Un poco, acá estas serían las entradas analógicas de la unidad de Bahía. Acá está como representado en forma así en bloques. Y bueno, acá están las entradas digitales y las salidas digitales. O sea, acá tiene un filtro como para que no se meta algún yuyo o alguna señal. Y bueno, y acá está en los relecitos de los contactitos de salida. Y las señales analógicas tiene como si fuera un transformador que pasa las corrientes, las pasa a milivolt, ¿no? O sea, como si fuera un traductor. Después un filtro pasa abajo, sería esto, es un filtro también en forma analógica. Después está el procesador analógico digital, sería esto acá. Después acá el procesador de señal, que es o sea, cómo procesa las muestras que toma del analógico digital. Bueno, acá sería el oscilo, ¿no? Que en el oscilo uno toma las señales muestreadas, ¿no? O sea, no toma las señales ya que el equipo las procesa, digamos, y que el equipo hace el filtro de Fourier y todo eso, sino que uno toma directamente las muestras, ¿no? O sea, hay un archivo, están los datos en el archivo Comtray que toma directamente de acá, ¿no? De las señales muestreadas. Por eso el oscilo uno puede sacar mucha información. Y es más, puede uno directamente aplicarle también Fourier y sacar los fasores y todo, ¿no? Después, acá sería lo que hace Fourier y todos los cálculos y todo en el CPU. Y lo que manda a la fibra óptica sería ya la señal procesada, ¿no? O sea, acá estaría procesada. Y acá internamente, bueno, acá está el que hace, en realidad, bueno, sí, hay un reloj, o sea, propio, en donde estaría la parte de sincronismo, ¿no? Bueno, esta es la parte de comunicación, el SMS, así sería conectarme con el equipo, con el programa de configuración y ajuste. Este es, bueno, un serial ahí que tiene para que puede ser no, bueno, esto también sería para conectarme, digamos. Esto, pero acá están la zona de disparo, ¿no? O sea, la zona de disparo
O sea, 1 sería el máximo, ¿no? Que lo vimos, el teórico máximo, o sea, más de 1 no puede haber, o sea, un punto que caiga acá no existe. O sea, según la forma de medir así que tiene de hacer esta suma. Entonces vamos a tener entre 0,8 o 0,85, ¿no? Que esté el ajuste del K, y en 1. Eso en las de fase. Si uno después tiene otra curva para las de neutro, ¿no? Se podría tener, si uno lo pone también, quisiera tener una de estas para el neutro, también, y podría ser trabajar con valores más bajitos, digamos, de 0,8, digamos, 0 o 0,85 para el neutro. Bueno, acá está de vuelta lo de las corrientes. Bueno, acá está lo de corriente de neutro. Todo esto opción, digamos, opción especial. Y todas funciones que uno la tiene que pedir, ¿no? O sea, por eso, si uno se encarga de estar en la especificación técnica o en la compra, hay que tenerlo en cuenta. Ya nos pasamos de la hora. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si quieren alguna pregunta. Yo les recomiendo que lo lean y si en la semana, si quieren preguntarme algo sobre este tema, háganlo ahí en el foro y vemos de contestarlo o entre nosotros, entre ustedes, se pueden contestar también. O sea, acá en el foro, consulta sobre el tema de protección de barra. Pero acá está el manual ese. Está el manual que está bueno. O sea, que estábamos viendo es este. Y creo que es un folleto también, así del Red 500, digamos. A ver si está acá. Es este. Sí, es este folleto un poco más simplificado, digamos, todo esto. Acá está la fibra óptica, bueno, están los distintos casos. Es las funciones que tiene. No, por eso acá está todo. El estándar viene con esto, o sea, con alguna de las funciones, o sea, solo la protección de barra. Después, bueno, los registros, toda la parte de esta, sí. Pero después, todo lo que es PFI, zona muerta, sobrecorriente, comprobación de sobrecorriente, de baja tensión, todo esto es aparte, digamos. Todo. Y el especial, menos todavía, o sea, hasta más caro, digamos, debe ser. Porque ya acá necesita tener otra placa, la placa de tensión, y bueno, más funciones internas y todo, ¿no? O sea, el estándar sería el común y todo esto hay que pedirlo. Bueno, hasta el lunes que viene. El lunes que viene es el día del trabajador de la energía eléctrica, el día 13 de julio. Pero damos clase igual nosotros. No vamos a sindicalizar. Bueno, buena semana. Igualmente, gracias. Chao, chicos. Igualmente. Chao.